Buenas noches, compañeros, profesor. Eh, esta semana vamos a realizar el análisis de la lectura número 2. Vamos a ver dentro de esa lectura lo que es una sociedad, el fin de la sociedad mercantil. Vamos a referirnos un poco a lo que es el artículo 18 del Código de Comercio, tal vez unos 5 o 6 elementos por ahí. Y también las sociedades mercantiles en cuanto a cuántas hay en Costa Rica o cuáles son las que más se, se utilizan y tal vez un par de ejemplos de cada una de ellas. ¿Qué es una sociedad? Bueno, dentro de la lectura, Alonso Martínez de Navarrete expresa que cualquier agrupación o reunión de personas, cuando las personas se juntan para realizar una labor de fines comerciales o lucrativos y se reparten las ganancias entre ellos. En la práctica normal de comercio, la mayoría de personas realiza este tipo de actividades o de contratos para realizar esas actividades. Es muy importante llegar a comprender claramente la definición y los tipos, ya que como futuros administradores vamos a estar conviviendo en alguna de esas sociedades, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el fin de una sociedad mercantil? Voy a enumerar cuatro puntos básicamente existentes dentro de la que es una sociedad mercantil, como por ejemplo la pluralidad de sujetos, tenemos el aporte de bienes y servicios o patrimonio, tenemos el ejercicio común de una actividad lícita, ¿verdad? Vuelvo a recalcar lícita. Y por último, que tal vez es el fin que tienen todas las sociedades mercantiles, pues es el fin de lucro. El deseo de los socios de llegar a obtener ganancias, básicamente eso es el fin de lucro. Y volviendo a lo que nos dice Alonso Martínez de Navarrete, pues el lucro es la ganancia, el provecho, la utilidad o el beneficio o el rendimiento que vamos a conseguir de, de unirnos, uno, dos, tres personas y hacer una entidad mercantil, ¿verdad? Prosiguiendo con esta lectura, vemos un poco lo que es el artículo 18 del Código de Comercio. Más que todo se refiere a las formalidades que exige nuestro Código de Comercio para inscribir una sociedad. Nos dice ese artículo 18, por ejemplo, la escritura constitutiva, muy importante dentro de la sociedad, debe llevar lugar y fecha en que se celebra el contrato, por ejemplo, el nombre, el apellido, la nacionalidad, la profesión, el estado civil, el domicilio de las personas que vayan a constituir esa sociedad. Además, pues el nombre o razón social, muy importante, de las personas jurídicas que intervienen en la fundación de esa sociedad. ¿Qué clase de sociedad vamos a constituir? Que más adelante vamos a ver las diferentes o los diferentes tipos de sociedades. El objeto que persigue, prácticamente como hablábamos anteriormente, pues el fin de lucro es en su mayoría lo que se persigue. La razón social o denominación, este es el nombre de la empresa o de la sociedad. ¿Y cuánto va a durar la sociedad? Eso es lo que llamamos la duración o posible prórroga de esta sociedad. Como dijimos, vamos a también analizar de esta lectura los tipos o la mayoría de tipos de sociedades que podemos encontrar en, en Costa Rica. Par de ejemplos o características de cada una de ellas, ¿verdad? Vamos a empezar con la sociedad en nombre colectivo. Es aquella que existe bajo una razón social y en que todos los socios responden de modo subsidiario, eh, pero en forma ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, ¿verdad? Sociedad en nombre colectivo, como decimos, la característica especial es que
Tiene una razón, tiene una denominación subsidiaria y un ejemplo, por ejemplo, Salas Richmond. Esa puede ser una, una característica en cuanto al nombre o razón social. Y también la otra es la subsidiariedad, que implica que no se puede cobrar el pago de una obligación a los socios si primero no se ha hecho, digamos, el cobro sobre el patrimonio de la sociedad. Esto es muy importante, ¿verdad? Primero el patrimonio total de la sociedad para después llegar a la obligación de los socios. Si los bienes de la sociedad son insuficientes para cancelar, entonces sí se le va a exigir a los socios pues que cancelen esa deuda. En el artículo 17, perdón, en el artículo 57 del Código de Comercio, definimos también otro tipo de sociedad, que es la sociedad en comandita. La sociedad en comandita formada por socios comanditados se llaman o gestores, quienes corresponde la representación y administración y por socios comanditarios. ¿Qué quiere decir eso? Es parte de la sociedad, el socio comanditario, e influye en la administración, pero no en una forma directa por medio de voto, sino mediante una vigilancia que hace de la sociedad. Es un tipo de sociedad personalista. Tiene mucho parecido con lo que es la sociedad de nombre colectivo. Y partiendo del ejemplo anterior, que por ejemplo decíamos, la sociedad Salas y Richmond, en este caso va a ser, digamos, Salas y Richmond con las iniciales al final de SC, que es sociedad en comandita. Tenemos también la sociedad de responsabilidad limitada. A diferencia de las otras sociedades acá, el principal elemento es que no es la persona en la responsabilidad limitada y en la anónima, que veremos más adelante. Lo principal es el aporte de los socios. Los socios corresponden o responden únicamente por el monto del aporte que se hizo de capital, sin que su patrimonio personal sea garantía para las obligaciones de la sociedad. Vimos en lo anterior que, por ejemplo, primero el patrimonio de la sociedad, y si no, pues se le aplicaba el cobro a los socios. En esta no. En esta de responsabilidad limitada, como dice su nombre, es responsabilidad limitada al aporte que hizo el socio, ¿verdad? Sin que, como dijimos, sin que su patrimonio personal sea garantía como parte de las obligaciones que tiene la sociedad. La sociedad de responsabilidad limitada surge como una alternativa a la sociedad anónima, ya que se adapta mejor a pequeños empresarios o empresas, ya que es más simple en sus órganos, es más simple en su constitución, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos ahora llegando a lo que es la sociedad anónima, prácticamente que es la que más se utiliza en Costa Rica o en nuestro medio, ¿verdad? ¿Qué es el concepto de sociedad? Bueno, en virtud de que es un contrato bilateral o plurilateral. Dentro de lo que es el Código de Comercio dice que podemos fundar una sociedad anónima dos personas o, pues, hablando de pluralidad, perdón, más socios. Es capitalista, sí. El principal elemento del contrato social nos indica que constituye el capital como un patrimonio, que es su principal característica, ¿verdad? Entonces, en la sociedad de responsabilidad limitada, los derechos de los socios se representan, muy importante, en cuota social, no en una acción. ¿Cómo se forman las sociedades anónimas? Bueno, como ya dijimos, mínimo dos socios, que cada uno de ellos suscriba una acción, que el valor de esa acción suscrita quede cubierta inmediatamente en el momento que hace el acta constitutiva o el documento en que se crea la sociedad, que quede por lo menos pago el 25%, ¿verdad? En el acto de la constitución. Que el acto de constitución quede pagado íntegramente el valor de cada acción suscrita, que haya de satisfacerse en todo o en parte con bienes distintos del numerario. La sociedad anónima, como decimos, antes de su nacimiento, es muy importante, necesita poseer
un contrato societario, donde se estipula su funcionamiento en general, la relación de los socios, la relación de terceras personas, etcétera, etcétera. Y para terminar, digamos, con lo que es este segundo video, tenemos lo que es la sociedad irregular o de hecho. Dentro de lo que es nuestra sociedad, pues eh, no tienen requisitos como las demás sociedades, digamos, regidas por el artículo 18, no se inscribe, carece de personalidad jurídica, en fin, es aquella que habiendo adoptado de un tipo previsto por la ley, se interrumpe o se aparta del camino que llevó en principio a su constitución y queda fuera del campo que iba a ejercer y queda entonces como irregular, ¿verdad? En estos tiempos hay demasiada sociedad irregular, particularmente para brincarse cuestiones de inscripciones o dejar de pagar impuestos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, no es lo más aconsejable, pero bueno, existe también. Creo hacer un pequeño resumen de todo lo que la lectura número 2 hablaba y así finalizo. Bendiciones a todos. Chao, gracias.